Pues gracias de nuevo a todos por estar aquí. La mayoría de vosotros imagino que ya me conocen. Jesús Ángel Benito, director de forexindíces.es. Vamos a dedicar, como os comentaba, esta sesión educativa donde no vamos a hablar de análisis de mercado ni de indicadores técnicos ni de nada de eso que estamos todo el día sobre el mercado, siguiendo las cotizaciones. Y bueno, esta sesión educativa, como os comentaba al principio, la vamos a dedicar a grandes errores de base, ¿no? ¿Qué es un error de base? ¿En qué consiste? Y cómo podemos detectarlos y corregirlos, ¿no? Que es lo importante, porque bueno, saber qué es un error de base, pues bueno, lo podemos saber todos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para detectarlos y corregirlos, ¿no? Eh, los errores de base, como su nombre indica, no son ni más ni menos que errores que se cometen al iniciar un negocio, ¿no? Y como todo negocio, pues necesita y requiere, ¿no?, de una buena base. La negociación en los mercados financieros, como siempre comento, no es ni más ni menos que un negocio como otro cualquiera, con sus características distintas, evidentemente. No es lo mismo un taller mecánico que la negociación en los mercados financieros, pero al igual que un taller mecánico, necesita de una estructura, de un plan de viabilidad y de un plan de negocio bien estructurado para que luego ese negocio pueda tirar hacia adelante. Cuando nos introducimos a negociar en los mercados de renta variable sucede lo mismo, es decir, necesitamos un plan de negocio, necesitamos conocer nuestros perfiles de inversores, etcétera. Es decir, necesitamos poner una buena base, ¿no?, a la casa que vamos a construir, pues unos buenos cimientos, un buen forjado, ¿no?, para que luego no se nos venga, para que luego no se nos venga abajo, ¿no? No vamos a comenzar a construir una casa muy bonita por encima del suelo y resulta que por debajo del suelo no hemos forjado bien esa casa, ¿no? No le hemos hecho los cimientos necesarios para que luego la casa no se nos venga abajo en cuestión de un par de años, ¿no? Estos errores de base, en primer lugar, sobre todo para el operador principiante, ni se lo plantea siquiera. No se plantea que debe de planificar un negocio, ¿no?, antes de introducirse a negociar en los mercados de renta variable. Y como comento, ¿no?, sobre todo el operador principiante que se va directamente a lo que son herramientas, ¿no?, herramientas técnicas, herramientas de análisis y demás, y generalmente obvian lo más importante, que como estoy diciendo son los cimientos, ¿no? Y esas claves y esas herramientas de base que necesitamos conocer para que luego cualquier negocio nos sea de, o sea, para cualquier negocio pues nos sirva de base y nos sea de utilidad luego, ¿no?, para poder ganar dinero. Eh, todos conocemos, porque todos vivamos en ciudades o vivamos en pueblos, es igual, que tengan 10.000 habitantes la ciudad en la que vivimos o que tengan 3 millones de habitantes. Todos conocemos en nuestros barrios o en las zonas en las que vivimos bares que decimos este bar funciona muy bien, o una frutería que decimos esta frutería funciona muy bien. Y al revés, decimos este bar no tiene nunca a nadie, no tiene clientes, o esta frutería entra un cliente cada 3 horas, ¿no? Eso generalmente es por algo, no es por cuestiones del azar, ni por cuestiones de suerte, ni nada parecido, ¿no? Cuando un negocio funciona, cuando un bar funciona, cuando una cafetería o una frutería funciona, es por algo. Seguramente que detrás de ese negocio hay una buena estructura, hay una buena planificación y una buena organización. ¿De acuerdo? Para cualquier negocio se necesita estructura como tal. Y cuando nos metemos, cuando nos introducimos a negociar en los mercados de renta variable, la mayoría de las veces y el 99% de la gente que se introduce a negociar en los mercados no se plantea que necesita una estructura de negocio como para cualquier otro negocio en este mundo, ¿no? Y sin estructura no es posible, ¿eh? No es posible salir adelante en la negociación de los mercados, ni mucho menos. No piensen ni por un momento que sin una estructura de negocio y sin un plan de viabilidad y
con un conocimiento del mercado no vamos a tirar para adelante. Se dice que el 99% de los operadores que se introducen en el mercado pierden todo su dinero en poco tiempo. Esa estadística es muy benévola, como saben muy bien todos mis seguidores y todos mis alumnos. No queda ahí, o sea, la sangría es mucho mayor. Pero hay unas razones de base, ¿no? Y hay unos motivos por los cuales el operador no consigue sobrevivir en los mercados de renta variable. Son muchísimos los motivos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a analizar esos motivos de base que quizás sí haya personas que se lo planteen o se lo hayan planteado, pero seguramente hay muchas personas que se están introduciendo ahora mismo en los mercados de renta variable. Seguro que en la sala pues hay más de una persona, ¿no? Novel en el mercado y que no se plantea pues estos temas que vamos a tratar en lo que es la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Vamos en un primer momento, vamos a tratar un tema que lo titulamos Entrar al mercado sin conocer nuestro perfil personal y de inversor. Cuando nosotros nos planteamos el poner un negocio en marcha, debemos de saber si nuestro perfil personal y de inversor va acorde o es acorde con ese negocio, ¿no? Yo difícilmente hubiera podido ser un buen jugador de baloncesto, por muy bien que botara el balón, ¿no? Pues porque mi estatura no me lo permite. Entonces, debo de llegar a esa conclusión, es decir, yo no sirvo para jugador de baloncesto, ¿vale? Quizás es un caso un poquito extremo, pero no tan extremo, y para que me pilléis la idea, creo que viene muy bien para la explicación, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? Lo primero que tengo que preguntarme es ¿quién soy yo? ¿Qué actitudes tengo? ¿Qué capacidades tengo? Si no sé muy bien las capacidades que tengo, pues muy mal voy a saber si voy a poder poner en marcha un negocio que requiere de unas características. La negociación en los mercados de renta variable requiere unas características. No todo el mundo vale para negociar en los mercados de renta variable. Y no estoy hablando de ser más listo o ser más torpe, ni mucho menos, sino que hay habilidades mentales, sobre todo, en lo que es el ser humano, y no todas las personas pues tenemos esas capacidades, ¿no? Ni esa agilidad mental. Entonces debo de saber un poquito, debo de conocerme a mí mismo, mis impulsos, si soy una persona más impulsiva, menos impulsiva, si me gusta macerar todo lo que hago, si me gusta pensar, si me gusta organizar, en definitiva, un poquito conocer mi perfil personal. Y en segundo lugar, conocer mi perfil de inversor. Es decir, yo no puedo entrar a lo que es a negociar en los mercados de renta variable sin conocer mi perfil de inversor. Si no conozco cuánto dinero tengo, si no conozco cuál es mi situación general, cuál es mi capital social, si tengo un trabajo, si no lo tengo, si tengo otro negocio, cuánto tiempo voy a poder invertir en la negociación de los mercados, si voy a poder trabajar 2 horas al día, 2 horas a la semana o 2 horas al mes. Ahí irá directamente ligada a mi forma de operar. No es lo mismo trabajar o tener disponibles 2 horas al día que tener solamente disponibles 2 horas a la semana, ¿no? Entonces, debemos de conocer muy bien, en primer lugar, cuál es nuestro perfil personal y después conocer nuestro perfil de inversor, ¿no? Necesitamos hacer un examen de nuestra propia persona, tanto como inversores como personalidad intrínseca, ¿de acuerdo? Entonces, eso debemos de plantearnos y debemos de ponernos a pensar en ello de una forma seria. Igual muchos de vosotros estáis pensando, pues, bueno, pues yo no le doy tanta importancia. Creedme que es muy importante. Es decir, cómo soy, el hecho de ser más impulsivo, menos impulsivo, el hecho de tener capacidades organizativas o no tener capacidades organizativas, luego eso va a incidir, porque debéis de tener en cuenta que
la negociación en los mercados vamos a ser nosotros nuestros propios jefes, por así decirlo, si es que no trabajamos para terceros o para alguna entidad bancaria o tal, vamos a ser nosotros nuestros propios jefes y nuestros propios empleados, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos de tener y debemos de disponer de ciertas capacidades autónomas, ¿no? Debo de realizar un examen, ¿no? Para ver si dispongo de estas capacidades autónomas y hacerme la pregunta de si creo que este negocio es para mí o no. Si no es para mí este negocio o si en un principio creo que no es para mí, ¿de acuerdo? Pues bueno, buscarme otro sector, buscarme otro trabajo, buscarme otro negocio donde yo crea o yo piense que sí que tengo actitudes personales y actitudes como perfil de inversor que pueden ir más acorde a mi perfil y seguramente pues me vaya bien en ese negocio que yo voy a emprender, ¿no? Siempre tengo que preguntarme si tengo capacidades autónomas. Eso es una pregunta que no podemos obviar y que no podemos eludir. ¿Tengo capacidades autónomas? ¿Me gusta ser un emprendedor? ¿Tengo capacidades para desarrollar un negocio? ¿Soy disciplinado para tratar y para llevar a cabo un negocio? Todas estas preguntas son imprescindibles si queremos, pero no solamente a la hora de la renta variable y a la hora de los mercados financieros, a la hora de cualquier negocio, ¿de acuerdo? Pero en los mercados de renta variable, por eso estamos tratando hoy este tema de grandes errores de base, generalmente se obvian. No entiendo muy bien el por qué, porque es un negocio como otro cualquiera, por supuesto, aunque sí que llego a dilucidar por dónde vienen los errores, que los detallaremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero no deberíamos de cometerlos y deberíamos de empezar la estructura y deberíamos de empezar los cimientos pues de esta forma, ¿no? Que estamos detallando en este principio del webinario de hoy. Debo de hacerme una pregunta. ¿He emprendido algún negocio alguna vez? ¿He fracasado en ese negocio? Llevo como un amigo personal que tengo, y no es tontería ninguna, que lleva algo así como 10 o 12 negocios en marcha y ninguno le ha funcionado. Me ha pasado esto repetidas veces o por el contrario he puesto un negocio en marcha y me ha funcionado. O por el contrario, puse un negocio en marcha y no me funcionó, pero el segundo negocio en marcha que puse sí que me funcionó. Todo esto debemos de preguntarnos, ¿no? A nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y debemos de ser realistas, es decir, si yo no sirvo para jugar al baloncesto, pues no sirvo. Y punto pelota, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero si tengo otras actitudes, o yo en un principio creo que las tengo, ¿de acuerdo? Porque puede que piense que las tengo y luego no las tengo, ¿eh? Eso puede suceder. Pero en un principio por lo menos no engañarnos a nosotros mismos, ser fieles y pensar fríamente si sirvo en un principio o no sirvo para este negocio. Que luego una vez que lo hemos emprendido, cuando han pasado 2 años o 3 años, vemos que no servimos o que somos incapaces de seguir adelante con el negocio, eso es otra historia, ¿de acuerdo? Pero en un principio y en una base, hombre, que no nos metamos en algo que no va acorde con nosotros, ¿de acuerdo? Y si evitamos esos primeros pasos en falso, igual nos evitamos pues muchos dolores de cabeza, mucha pérdida de tiempo y sobre todo nos evitamos pérdida de dinero, que al fin y al cabo es lo que más nos duele, ¿no? El perder el dinero cuando emprendemos pues cualquier tipo de negocio. Eh, Cuando nos enfrentamos a los mercados de renta variable, hay un punto que debemos de tener muy claro y muy especial. Hay varios puntos y varios aspectos especiales, ¿no? En la negociación de los mercados de renta variable, pero hay uno, el orden y la disciplina
No estoy hablando desde un punto de vista operativo únicamente, lo de respetar stop y límites y esas cosas, o esperar bien a que nos dé la señal de entrada al mercado. No estoy hablando eso, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de que vamos a necesitar de una disciplina de negocio, no operativa, sino también operativa, pero vamos a necesitar de una disciplina de negocio y de un orden en nuestro negocio. La negociación en los mercados de renta variable, en todos los negocios, pero quizás sea uno de los sectores donde mayor disciplina de negocio vamos a necesitar. Es decir, no hacer lo que nos dé la gana todos los días, sino tener tener una buena planificación si somos operadores intradiarios, o tener una buena planificación si somos operadores intrasemanales, o si nos dedicamos a realizar carteras de inversión de mediano o de largo plazo. Necesitamos de una disciplina y de una organización muy férrea en nuestro negocio. Los mercados de renta variable podemos hacer 50 cosas bien, pero el peligro que hay en los mercados de renta variable, que con una sola que hagamos mal, nos puede barrer las otras 50 que hemos hecho bien hasta ese día. Por eso es de suma importancia en este negocio tener una disciplina férrea, absolutamente, tanto desde el punto de vista operativo y estratégico de mercado como desde el punto de vista de negocio. Como he comentado, podemos estar haciendo las cosas bien durante 2 años y con una sola mal que hagamos nos puede echar por tierra absolutamente los 2 años que hemos ido bien en el mercado y que hemos ido consiguiendo buenos rendimientos. Y esto, por supuesto, hace muchísimo daño a un negociador. De ahí que la disciplina y el orden sean claves y básicos para quien pretenda introducirse en los mercados de renta variable. Esto deben de pensarlo muy fríamente. Deben de ser conscientes y volvemos al primer punto del día de hoy. ¿Cómo soy? ¿Qué perfil tengo personal y qué perfil tengo de inversor? Repito, los mercados de renta variable no perdonan y con un error que se cometa en 2 años podemos borrar de un plumazo absolutamente todo lo que llevamos construido durante esos 2 años. Por eso, en los mercados de renta variable se necesita de una disciplina totalmente férrea en planificación de negocio y en planificación estratégica. Bueno, está muy claro que si tengo dificultades disciplinarias, es decir, si no guardo un rigor, si no guardo una disciplina en horarios, si no soy consistente en todas mis acciones día a día, muy difícilmente voy a tirar en los mercados de renta variable. ¿Por qué? Pues porque los mercados de renta variable son fractales y marcan unas pautas. Estoy hablando de movimientos de mercado de cotizaciones, pero también del mercado en general. Guardan unas pautas, tienen unos horarios operativos, no es lo mismo una sesión asiática que americana que europea, marcan unas pautas totalmente diferentes donde se le debe de atacar al mercado con herramientas diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de intentar, por lo menos, si a priori pensamos que no somos unas personas muy organizativas o muy disciplinadas, debemos de intentar corregir esos errores. Hay técnicas para corregir esos errores, ¿no? Para volvernos pues más disciplinados, para volvernos, por así decirlo, más maquinitas y para volvernos más cuadriculados, ¿no? Más eficientes y más organizativos y respetar siempre esa organización, ¿de acuerdo? Porque si nosotros planteamos una buena organización de un negocio y un buen plan de viabilidad, pero resulta que lo hacemos sobre el papel y luego no lo llevamos a la práctica, tampoco habremos adelantado nada, ¿no? Porque sí, quedará sobre el papel, pero luego si vamos a hacer lo que nos dé la gana, hablando claro, pues tampoco vamos a tirar para adelante, ¿no? En lo que son los mercados de renta variable. Cuando
esto ya lo conocéis de otras conferencias, pero también lo he querido incluir aquí porque es muy importante. Por ejemplo, yo que he estudiado, ¿soy de letras o soy de números? He estudiado ciencias puras donde los números es la base del aprendizaje, o más bien he estudiado letras puras donde los números no aparecen prácticamente por ningún sitio. Debo de saber si se me dan bien los números, debo de saber si se me dan bien las matemáticas. No es lo mismo una persona construida y educada en un ambiente de letras, es decir, con una carrera universitaria de letras, ¿de acuerdo?, que una persona que viene de un ambiente de números, de una carrera universitaria de ciencias, sobre todo si son matemáticas puras. No es lo mismo. Las ventajas de uno y otro operador no tienen nada que ver. Siempre va a ganar, siempre va a tener más ventaja una persona que se le den bien las matemáticas, que se le den bien los números. Alguien puede pensar en la sala, si hoy día hay unas calculadoras que te calculan absolutamente todo, te calculan el valor del punto, te calculan los retrocesos de Fibonacci, te calculan absolutamente todo lo que queramos. Sí, es cierto que hay calculadoras que no necesitamos coger el lápiz y el papel para hacer una cuenta. Pero si mi cabeza está acostumbrada a trabajar con números y a realizar cálculos rápidos, me ahorraré mucho tiempo y mis decisiones serán más rápidas y más inmediatas a la hora de la negociación. No necesitaré tanto acudir a la calculadora y, sobre todo, si yo he estado acostumbrado a manejar números durante prácticamente toda mi vida, tengo acostumbrada mi mente a manejar esas ecuaciones y esos números, me va a resultar mucho más fácil. Debéis de tener en cuenta que en el mercado los números es lo que mandan. Rendimientos nominales, rendimientos porcentuales, avances nominales, avances porcentuales. Los números es lo más importante en la cotización de un producto de renta variable. Y luego todas las secuencias o todas las estrategias que nosotros queramos implementarle, ¿de acuerdo?, van a ir siempre directamente ligadas a lo que es un plan matemático. ¿De acuerdo? Vamos a tener que aplicar una gestión de capital. Vamos a tener que aplicar una gestión de stock de pérdidas y de límite de beneficios. Es decir, que la matemática va a ser nuestro compañero de viaje para plantear nuestras estrategias operativas y nuestras estrategias de mercado y nuestra configuración de negocio, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo. También debemos de hacernos esa pregunta y no cometer ese error. ¿Yo de dónde vengo? ¿De una carrera de Derecho o de una carrera de, como comentaba, de ciencias, de una carrera, si son matemáticas puras? No es lo mismo. ¿Tengo agilidad con los números o lo mío no son las matemáticas? Voy al supermercado y casi me cuesta distinguir qué es lo barato de lo caro, ¿no? O me da igual el precio de la gasolina, no sé si estaba más caro antes, si está, no sé, que los números me llamen la atención y que los números me gusten. Es un punto a favor, sin duda alguna, para introducirnos a negociar en los mercados de renta variable. La siguiente pregunta que debemos de hacernos es cuánta edad tenemos. No es lo mismo para ningún negocio, evidentemente. No es lo mismo poner una carnicería cuando uno tiene 60 años que cuando uno tiene 30 años, evidentemente. Las fuerzas de la vida, las energías, las perspectivas de futuro, etcétera. Todo se ve de distinta forma. Por eso es tan importante a la hora de introducirse a negociar en los mercados de renta variable y debemos de contar con esas perspectivas de negocio. No es lo mismo la renta variable vista por una persona de 30 años que la renta variable vista por una persona de 60 años, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Y el plan de negocio y la estructura de negocio que debe de plantear una persona de 60 años debe de ser muy distinta a la que debe de plantear una persona de 30 años. Aunque en el 75%, en el 80% de la estructura de negocio sea la misma, pero hay un 25, un 20% que difieren.
en esa estructura y debemos de saber cuál es esa estructura. Debemos de tener muy claro cuántos años tengo, qué perspectivas de vida tengo, cuál es mi situación actual, etcétera. Repito, no es lo mismo. Ustedes deben de pensar muy bien en su edad y no es lo mismo un señor pues de avanzada edad que un chico joven de 30 o que una persona madura de 45 años. No es lo mismo. Y esas estructuras de negocio siempre deben de ir acopladas y siempre deben de ir estructuradas pensando en el primer punto de este webinario, pensando en qué somos, qué perfil de inversores tenemos. Tengo 45 años, que es una edad madura, dispongo de capital, no dispongo de capital, cuáles son mis perspectivas de futuro. A un chico de 25 años, sinceramente, el entrar a negociar en los mercados de renta variable, pues como si monta una relojería. Tiene 25 años. ¿Que se da un tortazo, como decimos en mi pueblo? Bueno, a los 27 puede tener otro negocio. Pero una persona con 60 años que se da un tortazo, que se da un golpe en los mercados de renta variable, puede ser el último que se dé, ¿de acuerdo? Y puede ser muy doloroso. Aquí, por desgracia, en Forex Índices, quienes son alumnos nuestros lo saben muy bien, que el teléfono suena y cuando suena el teléfono generalmente es porque hay personas que llaman pidiendo auxilio. Bien, pues hay muchas personas de avanzada edad que pierden los ahorros de su vida. Pierden los ahorros de su vida, lo que le ha costado ganar durante todo un periodo laboral de 35, de 40 años, resulta que lo pierden en cuestión de 15 días. No es plan de meternos a negociar en un mercado de renta variable y que en cuestión de 15 días desaparezcan todos los ahorros que nos ha costado trabajo y sufrimiento ganarlos a lo largo de toda una vida. Cuidadito. Volvemos a los 25 años. Que eso nos pasa a los 25 años y que perdemos $2.000 a los 25 años, no hay problema. La estructura de negocio, repito, en un 80% es igual que la persona de 60 años, pero la diferencia y la gran diferencia es que una persona de 25 se va a levantar y una persona de 60 o 65 años, pues puede que con un golpe de esos ya no se levante, económicamente, por supuesto, no estoy hablando de salud, ni mucho menos, ¿no? Pero económicamente un golpe de esos. Entonces, en esas estructuras de negocio, deben de ser diferentes, dentro de unas directrices generales, evidentemente, pero deben de ser un poquito diferentes, ¿no? Y enfocadas de forma diferente, dependiendo de si tenemos unas edades o tenemos otras. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un aspecto también y otro de los grandes errores de base que se suelen cometer. Entramos a los mercados y no nos planteamos si tenemos 30 años, si tenemos 50 o si tenemos 70, ¿no? Entonces, bueno, esas preguntas debemos de plantearlas y debemos de saber que también es uno de los errores que se cometen de base, ¿no? Otra cuestión importante a tener en cuenta, otro punto importante es si este negocio me lo quiero plantear como algo complementario a otro trabajo, a otro negocio que tengo, o por el contrario, lo quiero enfocar como mi actividad principal, ¿no? Es decir, ¿cómo quiero enfocar yo la negociación en la renta variable? ¿Como algo que me sirva de forma de vida? Es decir, no voy a trabajar en ningún otro sitio, no voy a tener ningún otro negocio y quiero que la renta variable me proporcione a mí el dinero suficiente para seguir adelante en mi vida, para pagar mis gastos, para pagar mi hipoteca, mi coche, etcétera. O por el contrario, la renta variable quiero enfocarla desde un punto de vista complementario a otra actividad o a otro negocio que tenga, ¿vale? Las perspectivas y los planes de negocio que nosotros debemos de hacer con respecto a la negociación es diferente, no tiene nada que ver. Una persona acomodada, por así decirlo, que tiene su trabajo, que tiene sus ingresos fijos todos los meses,
o que tiene un negocio que le reporta unos ingresos no fijos todos los meses, porque ningún negocio reporta ingresos fijos siempre iguales, ¿no? Pues unos meses más, otros meses menos, pero bueno, tiene un negocio que al cabo del año le reporta unos ingresos. No es lo mismo. El mercado y la negociación en los mercados de renta variable debe de ser mirada y debe de ser enfocada de distintos puntos de vista. Si nosotros estamos en el paro, no tenemos ningún ingreso extra y dependemos única y exclusivamente de lo que vayamos a ganar o vayamos a perder en los mercados de renta variable, cuidado, necesitamos un plan de negocio para nuestra situación personal. No es lo mismo, repito, una situación personal en la cual dependamos única y exclusivamente de la negociación en los mercados, que una situación personal donde la negociación en los mercados de renta variable va a ser un comodín para nuestra economía particular, es decir, va a ser un complemento, no va a ser otra cosa. Los planes de negocio deben de ser diferentes y deben de tener estructuras diferentes. También hay diferencia entre ser un profesional con experiencia y que se dedica única y exclusivamente a la negociación de la renta variable y que lo hace, en mi caso personal, desde hace ya casi un cuarto de siglo, y ser un amateur o ser una persona que se está iniciando en la negociación de los mercados. Evidentemente, los riesgos, las gestiones de capital y los planes de negocio deben de ser totalmente diferentes. No tiene que ver nada una persona que lleva 2 años en el mercado con una persona que lleva 25 años en el mercado. Las estructuras de negocio deben de ser diferentes y deben de ser siempre pensadas y acopladas a lo que yo sé del mercado y a mi experiencia de mercado. Una persona con experiencia, pues bueno, puede implementar un poquito más de riesgo. Una persona sin experiencia, hasta que no la adquiera, lo suyo, lo lógico y lo normal es que ese riesgo sea minimizado. Minimizado hasta que realmente esta persona, este operador, se convierta en un profesional de experiencia, con rendimientos consistentes, que ya hablaremos de lo que son los rendimientos consistentes. No confundir con rendimientos fijos, ¿de acuerdo? De esto ya hablaremos más adelante en el webinario de hoy y si no nos da tiempo en este webinario, pues en el próximo del mes de noviembre volveremos sobre este tema y analizaremos los puntos o los temillas que nos hayan quedado sueltos o que nos hayan quedado en el tintero en el webinario de hoy. Bueno, esa pregunta debemos de hacerla y debemos de saber, ¿no?, si es un complemento a nuestra economía, la negociación en los mercados, o si va a ser o queremos enfocarlo a nuestra actividad principal. La siguiente pregunta y el siguiente error de base que se suele cometer, ¿de cuánto dinero dispongo y cuáles son mis objetivos? Es decir, ¿cuánto dinero dispongo para negociar en los mercados? $1.000, $1.000.000, $5, ¿de cuánto dinero dispongo, ¿no? Eso va a ir directamente ligado después a nuestros rendimientos, ¿no? Porque el plan de negocio y la estructura de negocio necesita de unos requisitos. Es decir, no podemos aplicar la gestión de capital para una cuenta de $1.000 igual que para una cuenta de $1.000.000. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Entonces, nosotros debemos de saber muy bien de cuánto capital dispongo, cuál es mi capital social, cuál es mi capital disponible para invertir, cuánto quiero destinar a la cuenta del broker o de los brokers con los que voy a trabajar. Todas esas diferencias de las distintas secciones de capitales las debo de tener muy claras. Capital social, capital disponible para invertir, capital que quiero poner en la cuenta del broker o de los brokers. Todo eso debe de ir perfectamente estructurado y con un estudio. Si no hacemos bien ese estudio, la gestión de capital nunca nos va a salir de una forma correcta. Debemos de ser conscientes de cuánto capital disponemos. Debemos de ser conscientes de hasta dónde podemos pisar el acelerador. Y cuando hablo de pisar el acelerador, ¿cuál debe de ser nuestra gestión de capital? No se fíen nunca, jamás,
de gestiones de capital estándar que circulan por ahí en las redes, o que las divulgan por ahí ciertas personas. Las gestiones de capital estándar no son efectivas para la negociación de los mercados. Cada uno de nosotros necesitamos una gestión de capital individual y personal. No es lo mismo mi gestión de capital, que no tiene que ver nada con la de ninguno de los que estáis presentes en la sala, absolutamente. Y entre vosotros ninguno tiene que ver con la del otro. Es decir, cada uno necesita unas gestiones de capital diferentes y para ello debemos de aprender a hacer esas gestiones de capital y sobre todo acoplarlas a nuestro perfil de inversor. No cualquier gestión de capital sirve para cualquier perfil de inversor. Por eso ya les digo, no se dejen engañar de gestiones de capital estándar que circulan por ahí porque no sirven para nada. La gestión de capital debe de ser acoplada al perfil que nosotros tenemos. Mi gestión de capital de nada le sirve a el señor que vive enfrente de mí, de nada, absolutamente. O a mi compañero Julián. Mi compañero Julián tiene una gestión de capital y yo tengo otra distinta para mis negocios personales. Y somos compañeros, pero cada uno tiene su gestión de capital personal. Por eso, cuando ustedes pongan en marcha o quieran introducirse a negociar con dinero real, en los mercados de renta variable deben de tenerlo muy claro, que su gestión de capital debe de ser estudiada y deben de hacer una estructura de negocio acorde a esa situación personal suya y nada más. Bueno, en cuanto a las gestiones de capital, por supuesto, debo de hacerme la pregunta y debo de saber si manejo grandes capitales, pues bueno, la estructura de negocio será diferente. Con grandes capitales, pues bueno, podemos ir a buscar rendimientos porcentuales más pequeños porque los rendimientos nominales serán muy grandes, ¿no? Sin embargo, si manejo capitales pequeños, pues siempre tendremos que tirar un poquito a aumentar nuestros rendimientos porcentuales para que nuestros rendimientos nominales pues sean un poquito óptimos, ¿no? Pero siempre sin salirnos de la estructura, es decir, no vamos a querer ganar u obtener a lo largo del año unos rendimientos porcentuales muy altos porque tengo poco dinero y entro al mercado presionado, entro al mercado con muchos lotes, entro al mercado muy enlotado, ¿no? Y resulta que a los 2 días me voy del mercado porque estaba aplicando una gestión de capital que no era la óptima, ¿no? Para negociar con mi estructura de negocio y con mi perfil de inversor. Entonces debo de tener muy clarito si dispongo de mucho papel, es decir, si dispongo de mucho dinero o lo que tengo es, como decimos en mi tierra, calderilla, ¿no? Lo que tengo son unas monedas para invertir. No queramos ganar mucho con calderilla, no queramos ganar mucho con poco dinero porque eso no existe. ¿De acuerdo? Entonces debemos de ser conscientes y debemos de plantear nuestras estructuras de negocio acorde a esos capitales que vamos a disponer para negociar en el mercado. Otra pregunta muy importante que debemos de hacernos. Actualmente, y con la crisis que nos azota desde el año 2008, desde la crisis de la subprime en Estados Unidos, ha habido, sobre todo en el territorio español, pues bueno, ha habido muchas empresas, sobre todo del sector de la construcción, pues que han dejado o han dado en quiebra, ¿no? O tienen suspensión de pagos o han desaparecido del mapa simplemente, ¿no? Y bueno, pues eso ha generado mucho paro en el sector de la construcción. Hablo del sector de la construcción porque es el más llamativo y porque es donde más paro, ¿no? Se ha originado en estos últimos años. Pues de esos sectores ha llegado mucha gente a los mercados de renta variable. Personas pues que estaban acostumbradas a que a final de mes
le entraban 2.000 euros, 3.000 euros, 1.500 euros, dependiendo de la categoría o dependiendo del trabajo que desempeñaran. Y cuando llegan a los mercados de renta variable se piensan que es lo mismo. Aquí en Forex Índices, pues bueno, lo primero o de las primeras cosas que nos preguntan cuando la gente se pone en contacto con nosotros para planes de enseñanza o planes de negocio es que cuánto dinero se gana al mes aquí en este negocio. Yo siempre decimos lo mismo, ¿no? Quien quiera rendimientos fijos, que busque otro negocio, otro trabajo, ¿no? La renta variable nunca puede proporcionar rendimientos fijos. La renta variable, como su nombre indica, es variable, ¿eh? Y unos meses se conseguirán unos rendimientos, otros meses se conseguirán otros, un año se conseguirá un rendimiento del 4 y otro año se conseguirá un rendimiento del 40, ¿no? Depende de los mercados. Este año sabéis que el mercado Forex hasta principios del mes de septiembre, finales del mes de agosto, ha estado muy parado. El euro dólar, hemos tenido unas franjas diarias entre 35 y 40 puntos, unas condiciones de mercado muy pobres, ¿no? Entonces, donde ha sido muy difícil sacarle rendimiento a la cotización, pero ni en el mediano plazo, ni en el largo plazo, ni en el corto plazo, en ninguna de las secuencias, ¿no? Entonces debemos de ser muy conscientes de que la renta variable no nos va a proporcionar nunca unos rendimientos fijos mensuales. Nos puede proporcionar unos rendimientos constantes, ¿vale? Unos rendimientos consistentes en el tiempo. Es decir, conseguir rendimientos positivos en el tiempo, porque unos meses serán de 400 euros, otros meses de 2.500 y otros meses de 100 y al mes siguiente perderemos 750. ¿De acuerdo? Esto debemos de tenerlo muy claro. Es otro de los errores de base. Yo diría que están en la cúspide de los errores de base. ¿Quiero ganar dinero fijo todos los meses? Malo. Como nos introduzcamos en los mercados de renta variable, mentalizados de que quiero ganar todos los meses X dinero, va a ser que duramos poco en el mercado. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos obligamos a ganar cierta cantidad de dinero en un periodo de tiempo, lo más lógico es que nos forcemos a sobreoperar. Lo más lógico y lo más normal es que nos salgamos de nuestras estructuras de negocio y de nuestras gestiones de capital. Y en el momento que nos salimos de las estructuras de negocio y de las gestiones de capital, lo hemos perdido absolutamente todo. Rendimientos fijos, no hay que confundir. Rendimientos fijos con rendimientos consistentes en el tiempo. Cuidado. Rendimientos consistentes en el tiempo significa tener unos rendimientos anualmente positivos año tras año. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que todos los días acabemos en positivo, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, algo en lo cual debemos de pensar muy fríamente. Nuestros seguidores lo saben muy bien, que en Forex Índices las cosas se hablan muy claras, sobre todo de mi parte, y no se engaña a nadie absolutamente. Y a la hora de tratar estos temas, mucho más, porque se juega con el dinero de la gente. El dinero cuesta muchísimo esfuerzo ganarlo, a todos, nos cuesta todos los días, a unos en sus sectores, a otros en los otros, y las cosas hay que quedarlas bien claras desde el principio. Estoy dispuesto a ser dinámico en cuanto a mis ganancias y mis pérdidas, es decir, como estamos viendo en este gráfico ilustrativo, estoy dispuesto a que mi economía fluctúe, es decir, que tenga un pico alto y luego puedo soportar y sé que forma parte del negocio una corrección, que nunca son pérdidas, evidentemente, sino que son correcciones normales simplemente de nuestro negocio. Nos podemos lateralizar, podemos tener otro impulso alcista, pero después vamos a tener otros días donde el mercado nos va a quitar dinero o otras semanas donde el mercado nos va a quitar dinero. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de plantearnos que cuando nos introducimos a negociar en la renta variable, nuestro gráfico personal y nuestro gráfico económico va a ser como este, y ya sea como este, porque por lo menos tiene, como decimos cuando analizamos el mercado, tiene dirección alcista, ¿no? Estamos en ganancias, como se suele decir. Lo peor es
cuando empezamos un gráfico en la cúspide, un gráfico en la parte de arriba y lo acabamos en la parte de abajo. Que eso sucede en el 99, en el 999% por mil, perdón, de las ocasiones. Que el operador empieza en la cúspide y acaba en la parte de abajo. ¿Por qué? Bueno, pues estos errores de base que hemos venido detallando durante toda la conferencia del día de hoy son primordiales. Parece una conferencia muy seria porque no hemos analizado el mercado, porque, bueno, quien presenta la conferencia, yo mismo quizás haya estado un poco serio, pero estos temas me gusta tratarlos desde este punto de vista, ¿no? Desde la seriedad y el rigor, porque como comentaba hace un poquito, el dinero cuesta mucho ganarlo, ¿no? Y en los mercados de renta variable se pierde muy deprisa si no se tienen los conocimientos y si no se tienen las estructuras necesarias. Teniendo las estructuras necesarias, los planes de negocio suficientes para operar y teniendo experiencia, como yo le digo a mis alumnos muchas veces, cuesta sudar la camiseta en el mercado. O sea, no porque uno lleve muchos años es fácil entrar. Muchas veces dicen, Jesús, pero a ti te resultará muy fácil negociar. Mentira. Yo sudo la camiseta como todos los operadores y todos los negociadores. Evidentemente, pues hombre, tengo ciertas ventajas por la experiencia y quizás pues me cueste un poquito menos, vale, pero los mercados son cambiantes. Los mercados de renta variable unos años se comportan de una manera y otros años se comportan de otra. Los dineros fluctúan. Unos años están en divisas, otros años están en índices bursátiles, otros años el dinero se va más a materias primas, un año se te queda muy parado en la cotización del dólar franco suizo, otro año se te queda parada la cotización del libras yen. En definitiva, los mercados son cambiantes. Siempre hay que estar vigilándolos y sobre todo quienes negociamos en el corto plazo, también se negocia en el mediano y en el largo, pero bueno, quienes estamos todo el día al frente del mercado necesitamos conocer el mercado, cómo se mueve diariamente, cómo se transforma de un día para otro, cómo las condiciones de mercado marcan el ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, espero que estos errores o estos errores básicos que hemos ido detallando, nos quedan todavía bastantes por ver. Veo que nos quedan solamente 10 minutitos de conferencia. Moderador, por favor, ¿me puedes decir el tiempo que nos queda? Hola, sí, moderador, por favor, ¿me dices el tiempo que nos queda de webinario? 10 minutos, vale, perfecto. Pues entonces estos 10 minutitos ya los vamos a dedicar a la sección de preguntas, ¿de acuerdo? A partir de ahora, todas las preguntas o dudas que tengáis relacionadas con el webinario, las podéis ir colocando en el chat de la sala, ¿vale? Y en un minutito le doy un traguito a un vasito de agua que tengo aquí y en un minutito comenzamos con esa rueda de preguntas, comenzamos a contestar, ¿de acuerdo? Os comento que quedan pues prácticamente la mitad de los puntos a tratar de este tema, ¿no? Entonces lo emplazaremos ya para una próxima sesión, que será en el mes de noviembre. Sabéis que desde Forex Índices, pues bueno, hacemos una sesión educativa solamente al mes y será ya pues para finales del mes de noviembre. De todas formas, esta sesión ha sido grabada por si tenéis alguna duda o queréis refrescar alguna cosilla de lo que se ha dicho aquí durante toda esta sesión, pues bueno, podéis siempre acudir bien a Forex Índices, que publicaremos ahí el vídeo, o bien a la página de FX Street en la sesión de vídeos educativos y ahí podréis siempre testear, mirar o analizar la sesión que hemos expuesto hoy desde Forex Índices. Bueno, os paso el link de nuestra página web por si alguna persona no nos conoce, si alguna persona quiere
ponerse en contacto, necesita ponerse en contacto con nosotros por alguna cuestión personal, ahí os paso el link de Forex Índices, nuestros análisis diarios, semanales, bueno, las actividades gratuitas las tienen a su disposición y luego si necesitan, pues bueno, algún servicio, pues tendrán que hablar directamente con nosotros y preguntarnos directamente al equipo. Bueno, ¿alguna dudilla, algún comentario sobre el webinario? Bien, Rafi nos comenta, Jesús, si trabajamos con dos broker partido nuestro capital en dos partes iguales, ¿cómo tiene que ser la gestión de capital? ¿Sumando los dos capitales y abrir una operación en un broker o cada capital va por separado? No, en absoluto. O sea, tú tienes un capital disponible para invertir, Rafi. Si mal no recuerdo, fuiste alumno mío. Tienes un capital disponible para invertir y ese capital, si lo divides en dos brokers, sigue siendo el mismo capital para invertir. Lo que debes de procurar que entre los dos brokers te permita trabajar con tu margen de riesgo que estés utilizando todos los días y que no por dividir tu capital en dos brokers te vaya a tocar el margen de riesgo. Pero si tu margen de riesgo está libre de peligro y utilizas dos brokers para operar, la gestión de capital debes de utilizarla siempre con referencia a la suma de tu capital disponible para invertir de los dos brokers, no al capital disponible en la cuenta. El capital disponible en la cuenta es una herramienta que no sirve absolutamente para nada, solo para mirar si nos toca el margen de riesgo o no nos toca el margen de riesgo. Donde siempre tenemos que mirar es a nuestro capital disponible para invertir. Si lo dividimos en 2, en 3, en 4 o en 5 brokers diferentes, la gestión de capital no varía, siempre y cuando nuestro margen de riesgo no esté en peligro. Bien, parece que no hay ninguna duda más, ningún comentario. Sí, por aquí Juan in extremis nos aparece con una duda. Vamos a ver, Juan Rico nos dice: buenos días, Jesús. Quedó claro que el capital a invertir es según la capacidad del negociador. Sin embargo, ¿qué recomendación hay para comenzar y tener un buen rendimiento? Ninguna, Juan. O sea, eso depende de tu vida, depende de tu perfil de inversor, depende de tu situación personal. Por eso comentaba que todo debe ser acoplado a tu perfil. O sea, no te hagas caso de quien te diga o de quien te comente de gestiones de capital estándar, porque no te van a servir de nada. Tu gestión de capital debes de hacerla acorde a tu situación económica personal, ¿de acuerdo, Juan? Y conociendo tu situación económica personal, después trazar un buen plan de negocio. Miguel Medel nos dice que el secreto está en no apalancarse más de un 5%. Eso depende de las gestiones de capital, Miguel. No tiene que ver nada. Yo me puedo apalancar un 100% con una operación si quiero. Si mi capital social me responde, el capital que tengo en la cuenta, abro una operación en una cuenta de $1.000, arriesgo el 100% del capital de los $1.000 y no me pasa nada, porque tengo un capital social de $3 millones. Eso es otra mentira como de las muchas que circulan, de la gente que no tiene ideas de negociar en los mercados de renta variable. El apalancamiento y el lotaje del mercado debe de tener una estructura acorde a esa gestión de capital y acorde a ese perfil de inversor. Miguel, no te vayas por caminos que no existen, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad es que no debemos de arriesgar más de lo que debemos, pero debemos de saber cuánto tenemos que arriesgar, ¿de acuerdo? A lo mejor estamos arriesgados, si no sabemos, a lo mejor estamos arriesgando demasiado poco o a lo mejor estamos arriesgando demasiado mucho. Acorde siempre a mi vida y a mi capital social, no acorde al capital que tengo en la cuenta, que repito que eso es una simple herramienta que simplemente sirve para que no nos toque el margen de riesgo y para permitirnos abrir las operaciones al mercado, pero para nada más. Debemos de utilizarlas y debemos de saber trabajarlas y no apuntar cualquier cosa insulsa, sino si llevamos un diario que sea un buen diario, que me oriente, con claves reales de mercado y con claves que me van a servir para el futuro, no liarme a escribir ahí un diario que luego no me va a servir para el futuro y saber
qué claves me van a servir para el futuro, créeme, Pedro, que no es tan fácil. Por eso hay mucha gente que lleva un diario de trading y dentro de un año ese diario no le sirve para nada, porque no sabe hacer un diario de trading. ¿De acuerdo? Un diario de trading debe de tener una estructura también. Puede ser que hagamos un diario de trading, como te estoy comentando, y resulta que dentro de un año no te sirve para nada absolutamente. El diario de trading también tiene su estructura, pero es útil. Indudablemente, todo lo que apuntemos y todo lo que aprendamos del mercado nos va a servir de utilidad y va a formar parte de nuestra experiencia. Álvaro Anaya nos dice: Jesús, ¿es posible conseguir consistencia con autoeducación? Sí, es posible, pero cuenta con mínimo 5 años, mínimo, de autoeducación. Y cuando digo autoeducación, dedicarle al mercado no menos de 8 o 10 horas al día durante 5 años. O sea, de ahí para abajo, nada. Si quieres forjarte como un buen operador, los operadores que se forjan de una forma autodidacta son de los mejores operadores del mundo, sin duda alguna, pero no menos de 5 años y no menos de 8 o 10 horas diarias durante los 5 años. ¿Qué quieres limar un poquito ese tiempo y ese espacio? Acudir a profesionales, no queda otra. Álvaro, ¿de acuerdo? Y quien te diga lo contrario, te miente, te lo aseguro. Bueno, son 1:30 en punto, tenemos que cerrar la sesión. De acuerdo, daros las gracias, como siempre, por estar aquí, aguantando el tipo. Espero que os haya sido de utilidad, ¿vale? De todas formas, quedará grabada y podéis refrescarla, como os comentaba anteriormente. En Forex Índices estamos siempre para atenderos, ¿vale? Y nada más, gracias a todos los asistentes, gracias a todos los que nos vean después en la grabación, por supuesto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No me lo permite. Entonces, debo de llegar a esa conclusión, es decir, yo no sirvo para jugador de baloncesto, ¿vale? Quizás es un caso un poquito extremo, pero no tan extremo, y para que me pilléis la idea, creo que viene muy bien para la explicación, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? Lo primero que tengo que preguntarme es ¿quién soy yo? ¿Qué actitudes tengo? ¿Qué capacidades tengo? Si no sé muy bien las capacidades que tengo, pues muy mal voy a saber si voy a poder poner en marcha un negocio que requiere de unas características. La negociación en los mercados de renta variable requiere unas características. No todo el mundo vale para negociar en los mercados de renta variable. Y no estoy hablando de ser más listo o ser más torpe, ni mucho menos, sino que hay habilidades mentales, sobre todo, en lo que es el ser humano, y no todas las personas pues tenemos esas capacidades, ¿no? Ni esa agilidad mental. Entonces debo de saber un poquito, debo de conocerme a mí mismo, mis impulsos, si soy una persona más impulsiva, menos impulsiva, si me gusta macerar todo lo que hago, si me gusta pensar, si me gusta organizar. En definitiva, un poquito conocer mi perfil personal. Y en segundo lugar, conocer mi perfil de inversor. Es decir, yo no puedo entrar a lo que es a negociar en los mercados de renta variable sin conocer mi perfil de inversor. Pues gracias de nuevo a todos por estar aquí. La mayoría de vosotros imagino que ya me conocen. Jesús Ángel Benito, director de forexíndices.es. Vamos a dedicar, como os comentaba, esta sesión educativa, donde no vamos a hablar de análisis de mercado, ni de indicadores técnicos, ni de nada de eso, que estamos todo el día sobre el mercado, siguiendo las cotizaciones. Y bueno, esta sesión educativa, como os comentaba al principio, la vamos a dedicar a grandes errores de base, ¿no? ¿Qué es un error de base? ¿En qué consiste? Y cómo podemos detectarlos y corregirlos, ¿no? Que es lo importante, porque bueno, saber qué es un error de base, pues bueno, lo podemos saber todos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para detectarlos y corregirlos, ¿no? Eh, los errores de base, como su nombre indica, no son ni más ni menos que errores que se cometen al iniciar un negocio.
¿no? Y como todo negocio, pues necesita y requiere, ¿no?, de una buena base. La negociación en los mercados financieros, como siempre comento, no es ni más ni menos que un negocio como otro cualquiera, con sus características distintas, evidentemente. No es lo mismo un taller mecánico que la negociación en los mercados financieros, pero al igual que un taller mecánico, necesita de una estructura, de un plan de viabilidad y de un plan de negocio bien estructurado para que luego ese negocio pueda tirar hacia adelante, porque todos vivamos en ciudades o vivamos en pueblos, es igual, que tengan 10.000 habitantes la ciudad en la que vivimos o que tengan 3 millones de habitantes. Todos conocemos en nuestros barrios o en las zonas en las que vivimos bares que decimos, este bar funciona muy bien, o una frutería que decimos, esta frutería funciona muy bien. Y al revés, decimos, este bar no tiene nunca a nadie, no tiene clientes, o esta frutería entra un cliente cada 3 horas, ¿no? Eso generalmente es por algo, no es por cuestiones del azar, ni por cuestiones de suerte, ni nada parecido, ¿no? Cuando un negocio funciona, cuando un bar funciona, cuando una cafetería o una frutería funciona, es por algo. Seguramente que detrás de ese negocio hay una buena estructura, hay una buena planificación y una buena organización. ¿De acuerdo? Para cualquier negocio se necesita estructura como tal. Y cuando nos metemos, cuando nos introducimos a negociar en los mercados de renta variable, la mayoría de las veces y el 99% de la gente que se introduce a negociar en los mercados no se plantea que necesita una estructura de negocio como para cualquier otro negocio en este mundo, ¿no? Y sin estructura no es posible. No es posible salir adelante en la negociación de los mercados, ni mucho menos. No piensen ni por un momento que sin una estructura de negocio y sin un plan de viabilidad y con un conocimiento del mercado no vamos a tirar para adelante. Se dice que el 99% de los operadores que se introducen en el mercado pierden todo su dinero en poco tiempo. Esa estadística es muy benévola, como saben muy bien todos mis seguidores y todos mis alumnos. No queda ahí, o sea, la sangría es mucho mayor. Pero hay unas razones de base, ¿no? Y hay unos motivos por los cuales el operador no consigue sobrevivir en los mercados de renta variable. Son muchísimos los motivos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a analizar esos motivos de base que quizás sí haya personas que se lo planteen o se lo hayan planteado, pero seguramente hay muchas personas que se están introduciendo ahora mismo en los mercados de renta variable. Seguro que en la sala pues hay más de una persona, ¿no? Novel en el mercado y que no se plantea pues estos temas que vamos a tratar en lo que es la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Vamos en un primer momento, vamos a tratar un tema que lo titulamos Entrar al mercado sin conocer nuestro perfil personal y de inversor. Cuando nosotros nos planteamos el poner un negocio en marcha, debemos de saber si nuestro perfil personal y de inversor va acorde o es acorde con ese negocio, ¿no? Yo difícilmente hubiera podido ser un buen jugador de baloncesto, por muy bien que botara el balón, ¿no? Pues porque mi estatura cuando nos introducimos a negociar en los mercados de renta variable sucede lo mismo. Es decir, necesitamos un plan de negocio, necesitamos conocer nuestros perfiles de inversores, etcétera. Es decir, necesitamos poner una buena base, ¿no? A la casa que vamos a construir, pues unos buenos cimientos, un buen forjado, ¿no? Para que luego no se nos venga, para que luego no se nos venga abajo, ¿no? No vamos a comenzar a construir una casa muy bonita por encima del suelo y resulta que por debajo del suelo no hemos forjado bien esa casa, ¿no? No le hemos hecho los cimientos necesarios para que luego la casa no se nos venga abajo en cuestión de un par de años, ¿no? Estos errores de base, en primer lugar, sobre todo para el operador principiante, ni se lo plantea siquiera. No se plantea que debe de
planificar un negocio, ¿no? Antes de introducirse a negociar en los mercados de renta variable. Y como comento, ¿no? Sobre todo el operador principiante que se va directamente a lo que son herramientas, ¿no? Herramientas técnicas, herramientas de análisis y demás, y generalmente obvian lo más importante, que como estoy diciendo son los cimientos, ¿no? Y esas claves y esas herramientas de base que necesitamos conocer para que luego cualquier negocio nos sea o sea, para cualquier negocio pues nos sirva de base y nos sea de utilidad luego, ¿no? Para poder ganar dinero. Todos conocemos